El motivo de esta rueda de prensa es un poco contestar, una vez ya cumplidos los 3 años, contestar un poco a las declaraciones que viene haciendo la alcaldesa de Avilés de manera permanente y bueno, queremos hacer un poco hincapié en todo lo que pone en valor y también darle alguna explicación porque reitera públicamente que cuando el Partido Popular habla de oscurantismo en este gobierno, pues que no sabe muy bien a qué se refiere. Entonces, bueno, por hacer un recordatorio y también un pequeño balance de cuáles son los grandes temas de esta ciudad y el por qué entendemos que esta ciudad va a peor. Estamos sumidos en una tristeza a la ciudad que no es lo que deseamos para nuestra ciudad ni para los ciudadanos de Avilés, y sí que creemos que hay grandes motivos para ello y grandes temas pendientes en la ciudad. En lo que tiene que ver con los nacionales, que todos ya sabemos, pues obviamente suponen ya a día de hoy, para lo que representa el crecimiento de la ciudad, un tema importante que ya hace muchísimos años que venimos hablando todos de ellos, que son los de siempre, que no deja de ser la Ronda Norte, que no deja de ser la barrera ferroviaria, la Isla de la Innovación. Y lo recordamos ahora porque bueno, pues estamos a un año de unas elecciones que lógicamente esto se va a volver a poner encima de la mesa como proyectos inmediatos y realmente ya lo que nos preocupa es que parece que es una tomadura de pelo a los avilesinos. No se puede estar constantemente comprometiendo y prometiendo proyectos que al final nunca llegan y que sobre todo son un lastre en la ciudad. Tenemos además la depuradora de Macua que de momento sigue parada. Además de los nacionales, tenemos todos los proyectos regionales comprometidos año tras año en los presupuestos regionales y que tampoco nunca llegan. Entonces, nos preocupan esas declaraciones que hace de que la relación con los gobiernos centrales y autonómico es muy buena, pero no sabemos si esto es bueno para Avilés. Así que sus relaciones ya a nivel de partido nos preocupan muy poco, pero sí nos preocupa que el gobierno de Avilés debería de alzar la voz y reclamar como corresponde públicamente y de manera permanente los grandes proyectos de esta ciudad. Que de estos grandes proyectos, lógicamente, dependen otros muy importantes y depende sobre todo la posibilidad de captar empresas para la ciudad, para ese suelo de baterías que tenemos pendiente y otro tipo de empresas además que son tan fundamentales para la ciudad. Esto en lo que tiene que ver con nacional y regional y que vuelvo a repetir, son cuestiones muy importantes de las que además dependen muchas de las que a nivel local no se terminan de desarrollar. En lo que tiene que ver con oscurantismo en Avilés y mala gestión, pues yo voy a dar una pincelada de algunos de los temas importantes que hemos tenido durante estos años, que todos siguen encima de la mesa y que algunos, más allá de oscuros, son oscuros y peligrosos, como por ejemplo puede ser el de la Fundación Metal, que venimos reiterando y repitiendo muchísimas veces, que todavía en el año anterior han salido 2.200.000 euros de este ayuntamiento para esa fundación y que vamos a ver en qué termina porque desde luego desde el Partido Popular, tanto a nivel local como regional, seguimos encima de ello y buscaremos que haya respuestas que todos esperamos. Por otra parte, tenemos en Avilés un centro de formación profesional en Vallenillo que a día de hoy sigue sin explicación, que son 8 millones de euros enterrados en un barrio que por otro lado también está abandonado y dejado de las manos de este gobierno y que volveremos a incidir en él, sobre todo, y a ponerlo de manifiesto la locura que es que un gobierno regional y autonómico ahora mismo nos diga que se va a poner en marcha un nuevo centro de formación profesional y que en Avilés se cree en la formación profesional y se están haciendo todas estas barbaridades. Hemos tenido a lo largo de estos años temas que también siguen encima de la mesa, como las oscuridades que hay con determinados expedientes que a día de hoy, a pesar de que hemos solicitado en múltiples ocasiones y que nunca han llegado a nuestro poder y de los que no tenemos ninguna información. Muchos de ellos, por ejemplo, relacionados con la actividad de los festejos durante estos 3 años, que está muy ensombrecido y si realmente no hay ninguna sombra, no acabo de entender por qué no se facilitan ni los expedientes ni la documentación que se requiere desde este grupo. Tenemos también temas que son muy recurrentes, que son como la opacidad en la agenda municipal, el que no tengamos nunca una convocatoria en tiempo y forma adecuada a los actos en los que debería de participar los grupos de la oposición, es decir, toda la corporación. Hay opacidad también en los gastos de comunicación, que somos incapaces
de determinar en qué partidas presupuestarias se encuentran, pero que sabemos que son altos, no muy altos. De hecho, bueno, luego también este ayuntamiento tiene sombras en cuanto a que tiene unos importantes portavoces externos en la ciudad, que también nos llama la atención que todos esos portavoces al final tienen proyectos subvencionados. Es curioso, porque siempre alza la voz para defender al gobierno justo aquellas personas que en algún momento y en previsiones del plazo corto y del plazo medio y largo tienen previsiones de percibir ingresos para sus actividades. Hay un montón de contratos menores en este ayuntamiento, es una ciudad que tiene disparada la contratación menor, absolutamente, con ninguna previsión. Y hemos dicho, el plan de contratación es importante, pero no es importante solo para las grandes licitaciones, sino que hay que tener una previsión, lógicamente, de cuáles van a ser las necesidades. Y, hombre, puede haber sorpresas a lo largo de un año en un ayuntamiento. Aquí las sorpresas son permanentes, semana por semana, mes tras mes. También hay un montón de partidas, de pagos que se hacen desde este ayuntamiento, que suman cantidades importantes de dinero y que en cualquier momento daremos la cifra global a lo largo, por ejemplo, del año 2021, por poner un ejemplo, de proveedores de servicios que ni siquiera tienen contratos al no superar la cantidad, la cuantía exigida por la ley, pero que no sabemos a qué prestaciones de servicios corresponden ni por qué se repite una y otra vez las mismas contrataciones a las mismas personas. Hay licitaciones también muy comprometidas, que ya hemos denunciado en los plenos municipales y que volveremos a denunciar y que estamos estudiando por si fueran susceptibles de un estudio a nivel judicial. Hay un montón de información en este ayuntamiento que lógicamente no vamos a poder desvelar hasta el día que gobernemos. Eso lo tenemos claro y sí que nos preocupa muchísimo los dineros de este ayuntamiento. Y por último, sí que me gustaría hacer una especial hincapié en que, por ejemplo, cada vez que se debate el presupuesto municipal en este ayuntamiento, entramos en grandes partidas, tratamos siempre de explicar durante estos años el porqué nuestro no a ese presupuesto municipal, y ahora estamos pues con la revisión de la cuenta general, que es ya el remate final de lo que ha pasado con el presupuesto, por ejemplo, del año 2021, y nos encontramos, por ejemplo, con que hay partidas tan importantes en la cuenta de devolución de ingresos como, por ejemplo, puede ser el impuesto de actividades económicas, en el que hay una devolución de ingresos por un importe de 2.829.978,91 euros. ¿2 millones cómo? 2.829.978,91 es exactamente la cifra, de una previsión inicial de 3.292.000. Es decir, que lo que se ha recaudado por el impuesto de actividades económicas en el año 2021 asciende a 462.181 euros. Cuando nosotros decimos que vemos un presupuesto inflado de ingresos y un presupuesto de muy difícil ejecución, nos referimos a este tipo de cosas. Cuando se va a aprobar ese presupuesto, lógicamente es algo que no podemos constatar, pero sí que con la cuenta general delante, pues ya nos invita a creer que estamos en lo cierto cuando nos oponemos a esas previsiones presupuestarias que nunca se llegan a cumplir. Yo creo que esto en un repaso muy rápido, porque serían innumerables los temas que podríamos denunciar, pero en un repaso muy rápido hace una idea de, por un lado, qué es lo que han sido estos 3 años del gobierno socialista en el Ayuntamiento de Avilés, pero por otro lado también demuestra que es necesario empezar a hablar con claridad a los avilesinos y es necesario tener un proyecto para esta ciudad, más allá de las alegrías que tiene la alcaldesa de Avilés, que se le llena la boca siempre con la innovación. Queremos recordarle además que también estamos muy orgullosos de las apuestas empresariales por la ciudad, pero que es eso, iniciativa empresarial, puesto que siempre reclamamos además apoyo a la inversión empresarial en esta ciudad, y por parte del gobierno esto nunca se da. Y esto que quede claro, porque las iniciativas privadas son iniciativas privadas. Eso no son bondades del ayuntamiento ni grandes obras del ayuntamiento. El riesgo, la iniciativa y la ejecución de los proyectos corresponden a la parte privada, con lo cual está bien que no se apoderen de esas iniciativas y lógicamente de esos logros que son importantes para la ciudad. En este balance has dicho, por ejemplo,
que hay portavoces que están externos al ayuntamiento, pero que luego reciben subvenciones. ¿Quiénes son? Bueno, nosotros no vamos a nombrar ahora aquí porque sí que Pero, lo estamos... no sé, también comentas contratos menores, ¿en qué tipo de actividad, por lo menos? Por ejemplo, el tipo de actividad en contratos menores, estamos viendo una cantidad ingente de contratos menores, por ejemplo, en el área de festejos, que se repiten de manera permanente, sobre todo con proveedores que, curiosamente, hasta el año 2019 nunca habían trabajado con el Ayuntamiento de Avilés, pero que ahora están y sirven para todo, se les contrata absolutamente para todo. Es llamativo. Nos llama también la atención, y esto puntualizaremos cuando tengamos toda la información, porque hay que hacer un informe, lógicamente, con todos los datos, pero nos llama también la atención, en determinadas licitaciones siempre aparecen, hay que pedir 3 presupuestos, incluso en los contratos menores, y siempre aparecen en juego, o en muchísimas ocasiones aparecen en juego las mismas empresas que son las que licitan y que en muchos casos curiosamente se retiran cuando saben a qué tipo de proyectos se enfrentan. Son cosas llamativas que estamos estudiando, que lógicamente es muy difícil de determinar y de probar todo esto hasta que, como repito, hasta el día que nos corresponda gobernar y lógicamente esto tenga la revisión que le corresponde y se pueda hacer público en qué se van los dineros de este ayuntamiento. ¿Y en qué licitación es la que decís que igual lleváis a tribunales? No, estamos valorando varias. De hecho, por ejemplo, nos sorprendió muchísimo. Nosotros nos opusimos ya, por ejemplo, al servicio de limpieza, porque aquella no decimos que sea ilegal, pero desde luego tuvo muchas irregularidades. Hablamos de muchos de los conciertos que se licitaron el año pasado, que se hicieron desde el área de festejos. Hablamos del contrato de las actividades extraescolares que se aprobó o se convalidó recientemente porque había sido aprobado por decreto de alcaldía y era una competencia del Pleno y hubo que convalidarlo en el Pleno, y relatamos en él todas las irregularidades que observamos en ese contrato y que seguimos estudiando porque son cosas realmente llamativas y estamos hablando de contratos importantes. Cualquier euro de este ayuntamiento es dinero público y es importante. Entonces estamos intentando hacer seguimiento. La primera promesa electoral que hacéis va a ser que si gobernáis vais a levantar las alfombras. Eso lo había dicho en la campaña electoral y a día de hoy, si lo tenía claro en 2019, a día de hoy es una garantía que llevaré a cabo, es una iniciativa que llevaré a cabo y lo garantizo como sea. Pero desde luego este ayuntamiento tiene... Estamos hablando de que estamos haciendo una fiscalización estos 3 años muy exhaustiva. No quiero imaginar ya lo que son todos los años anteriores, que llevamos 30 años de gobierno. No está nada mal, 23 años dan para mucho en política municipal. Pero hay unas cuantas cosas que han prescrito ya. Sí, pero de todas formas conviene saberlas. Una cuestión es que hayan prescrito, y otras yo creo que a la ciudadanía le conviene saber en qué han ido sus dineros estos años, cuál es la situación por la qué ha pasado para la situación en la que nos encontramos ahora mismo, y desde luego hay que pelear por esta ciudad porque entendemos que tiene todas las posibilidades del mundo, pero yo creo que las cosas no están en Avilés, entendiendo como Avilés hasta la última piedra de un barrio, que no están las cosas como para salir con tantas alegrías y con tanto orgullo de lo que está representando ahora mismo nuestra ciudad en el panorama. Sobre todo teniendo en cuenta que, siempre digo, es una palabra muy nuestra, yo creo, muy asturiana, pero siempre digo que no pintamos nada en ningún sitio y eso realmente es un problema. Yo creo que Avilés tiene que sonar y tiene que dejarse ver porque es una ciudad importante que merece más y que tiene posibilidades de mucho más.